Ya está grabando. Ah, vale. Venga, como el otro día. Podcast 2, ¿no? Bueno, temporada 1, episodio 2. Empezamos. 1, 2 y 3. Hola, buenas tardes y bienvenido a nuestro segundo podcast. Estamos muy ilusionados porque tenemos hoy a Marta Sebares, que trabaja en el Instituto CENTA, que ahora nos explicará un poquito en qué consiste, que es un instituto que trabaja con el colegio, y viene a hablarnos tanto de gestión de ansiedad como casos prácticos. Bueno, vamos a dejar que se presente y luego ya pasaremos a la entrevista. Cuéntanos un poquito. Muchas gracias, lo primero, por la invitación para participar en este podcast en nombre del Instituto CENTA y en mi nombre. Yo soy Marta Sebares, soy psicóloga por vocación, ahora lo amplío esto, y yo estoy especializada en terapia de familia, en terapia infanto-juvenil. Y también, bueno, pues en mi práctica clínica, lo que sí me gusta es, lo hago desde un enfoque más integral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ya no solo trabajo con técnicas puramente de la psicología, sino que también lo complemento con otra serie de técnicas como de otras disciplinas, como puede ser, por ejemplo, el mindfulness, a través de la relajación, de la meditación, también la PNL, el life coaching. Y bueno, pues la verdad es que ahora voy a esta parte que te decía de por vocación, porque yo soy una apasionada de las personas, es que me encanta, y además creo que mi profesión, soy una grandísima afortunada, ¿no? El poder acompañar a esas personas y que puedan encontrar ese sentido en los momentos vitales por los que están pasando, ¿no? En los distintos procesos, ya no solo terapéuticos, sino a nivel personal, a nivel profesional también, ¿no? Y sobre todo algo que a mí me fascina, el descubrir, ¿no? Con ellos y acompañarles también a descubrir cuáles son las cualidades que les hacen únicos a cada persona. Interesante. Hay un tema, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero aquí en Ágora Madrid tenemos también estudiantes de psicología. Y esto es un tema que siempre me ha parecido muy interesante. Yo para mi doctorado lo hice también en psicología. Y hay como una falsa concepción de exactamente qué es la psicología. Es como, pues, más bien parece como un acto casi mágico cuando es una ciencia. Entonces, me gustaría un poquito que, no entres muchísimo en materia, pero esta gestión de personas y la psicología, ¿de dónde crees tú o cómo crees tú que es esta parte científica y cómo se puede aplicar en el cole? Bueno, la psicología realmente, entonces yo soy de la generación de la licenciatura, no de grado, y la psicología proviene de la carrera, era una especialidad de filosofía y letras. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues, y luego tienes dentro de la psicología pues distintas especialidades también, como puede ser, desde hace muchos años, la terapia más humanista, o el enfoque más humanista, ¿no? O sea, que es, ya no solo acompañas a la persona en determinados momentos que puedan encontrar en su vida, dificultades del tipo que sea o problemáticas, o ya a nivel más de trastornos de la salud mental, sino que, bueno, pues puedes acompañarla de muchas maneras diferentes, ¿no? O sea, para mí algo que me parece vital, y a lo mejor es una de las cualidades, ¿no?, que me hace ser tan afortunada en la psicología, es la capacidad de escucha. Yo creo que es súper importante, ¿no? El dar ese espacio, que para mí es sagrado, ¿no? En las sesiones con los pacientes, el encontrar ese espacio y sobre todo la presencia. O sea, no es solo el tiempo que duran un determinado tiempo, ¿no? Unos minutos, 60 minutos o lo que cada uno establezca de duración en las sesiones, sino el estar presente, el estar ahí. Porque a lo mejor la persona te empieza a hablar de una problemática que le ha surgido ese día, llegando, por ejemplo, a consulta, y luego resulta que cuando empiezas un poco a escuchar y a leer entre líneas eso, resulta que hay algo mucho más de fondo. Entonces, por eso digo que la psicología también tiene ese abordaje que ya no es solo desde la parte más técnica, ¿no? Psicológicamente hablando, ¿no? Sino que también es esa parte más humanista, ¿no?, de acompañar. Claro, porque dentro de esta idea me parece muy interesante dos conceptos que ya hemos puesto sobre la mesa. Uno que es
las personas, y otro la escucha, porque está muy relacionado con uno de los temas que queremos hablar hoy, que es un programa de bienestar, del well-being. ¿Por qué crees que es tan interesante y tan necesaria tanto la escucha como tener un programa en el que nos paremos en un momento y digamos, vamos a parar y a escuchar? Porque yo creo que, a no ser que me digas tú lo contrario, yo creo que parte de esa ansiedad, de ese malestar, es no acceder a la escucha. Entonces, ¿dónde crees que está esa importancia de esos programas? O si debería haber o no en los colegios. Bueno, a mí el programa de Wellbeing, que el compromiso de Ágora, ¿no?, que tenéis con este programa, en cuanto a esa educación integral, ya no solo desde formar, ¿no?, a los estudiantes desde el plano más académico, sino además aportarles como personas y prepararles como personas, bueno, pues para que sean personas resilientes y también personas empáticas y preparadas, ¿no?, para los desafíos que se van a encontrar en el día a día, ¿no? Entonces a mí me parece que toda esa preparación y ese punto de partida que tenéis como objetivo, ¿no?, de vuestro plan de well-being, que es el bienestar emocional, me parece clave y me parece esencial, ¿no? Lo comparto como psicólogo, lo compartimos desde el Instituto CENTA y con vosotros, ¿no?, en este plan de well-being, ¿no? Es tan importante el bienestar emocional. ¿Para qué? Para poder vivir, para poder capacitarnos para enfrentarnos a las dificultades que nos estamos encontrando día a día. Pero dificultades no tiene por qué ser a lo mejor un conflicto a nivel de los estudiantes, de si han sacado esta nota o no, si pueden acceder luego a una carrera universitaria, sino en el día a día. O sea, si lo aterrizamos todo, son las relaciones. Eso es básico, ¿no? En relación con esto que me estás diciendo, ¿crees que hay un grupo de edad al que hay que dirigirlo? Y si lo hay, ¿dónde empezaría? Vamos a ver, a mí me parece esencial que abarque todas las etapas. Me parece súper importante. Cuanto antes empiece, pues entonces antes se va como integrando también, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? Entonces, si por ejemplo se empieza en la etapa infantil, vamos, me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque ese bienestar emocional, que es una gestión emocional, implica muchos factores, ¿no? Uno de ellos es la gestión emocional, y si desde chiquititos aprenden a identificar esas emociones, cuáles son, cómo se sienten desde chiquititos así, y cómo no suprimirlas, sino darles ese espacio también para las emociones. Los niños pequeños con su entorno de clases, otros compañeros de la misma edad, más luego con profesores, más luego en sus entornos familiares, con otros amiguitos también con los que luego puedan compartir el fin de semana, ¿no?, en otras actividades. Entonces me parece fundamental, y eso es lo que me parece básico, el inicio en la etapa más infantil, ¿no? Yo, por ejemplo, en la práctica terapéutica sí me estoy encontrando, pues a lo mejor chicos y chicas de bachillerato, ¿no?, que están con esos problemas o dificultades, ¿no?, dificultades lo más evidente, ¿no? Exactamente. Entonces a lo mejor es cuando se refleja más. ¿Por qué? Porque yo creo que están también en otra etapa previo a esas carreras que quiera estudiar y previo a esa edad adulta, ¿no? Están ahí como, les queda más cercano, ¿no?, ese paso, ¿no?, a esa etapa más adulta, y yo creo que genera mucha más preocupación en ellos, ¿no?, y también la gestión de conflictos. Entonces, como en un momento determinado pues tienes una dificultad para incluso en las familias, ¿no?, o sea, con tus propios padres, si quieres a lo mejor hacer un plan porque has quedado con unos amigos el fin de semana, pues hay muchos de estos chicos y chicas que yo los veo en consulta y que no saben muy bien cómo comunicar y cómo pedir a lo mejor esa parte, y les genera ansiedad y les genera también preocupación y les genera una dificultad. ¿Para qué? Para que no puedan establecer, bueno, pues una comunicación más asertiva, más abierta, más de confianza. La comunicación es básica, es igual que la gestión de emociones, que van, vamos, para mí van, casi todas van de la mano, ¿no? De hecho, uno de los focos que tenemos, que es la comunicación, tanto expresión oral como postura corporal,
como la escucha que estamos hablando, que creo que es tan complicada, se basa en eso. Que el ser humano necesita comunicarse. Y esta comunicación es la que te da esa apertura a poder resolver problemas a través del diálogo. Y además, fíjate, Daniel, esto que comentas de la comunicación, yo lo digo muchísimo y además, sobre todo ahora voy a comentar que trabajamos mucho con familias, ¿no? Sobre todo cuando son procesos con menores, y yo se lo digo, es que es imposible no comunicar. Es imposible, no podemos estar sin comunicar, porque ya no solo la parte verbal, que yo creo que la mayoría de la gente siempre cuando escucha comunicación se centra más en lo verbal, ¿no? En lo que se dice, las palabras, en el contenido, en el mensaje, pero los gestos, la expresión corporal. Entonces, tú puedes estar a lo mejor al gestionar un conflicto, tú puedes decir perdón, lo siento porque te he hecho esto, pero a lo mejor tu cuerpo está diciendo el mensaje contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo es por eso te digo que para mí van de la mano, ¿no? Va la gestión de emociones y a la vez también es esa comunicación, ese crecimiento personal, ¿no? Nosotros también, como parte de objetivos del well-being, ¿no? Esa motivación, ese autoconcepto, esa autoestima, o sea, es que hay una serie de herramientas súper necesarias, muy básicas y de habilidades que cuanto antes se empiecen a trabajar, fenomenal. Pero creo que en especial yo pondré el foco también en la etapa de bachillerato o incluso secundaria. Cuando surgió la idea hace tiempo de que el Instituto CENTA colaborara dentro del horario escolar y en el centro con nosotros, uno de los motivos que me pareció lo más interesante era un aspecto que ya lo has mencionado, que creo que hablemos un poquito más, que es la familia. O sea, un colegio no es un edificio, un colegio es una comunidad. Y dentro de la comunidad hay estudiantes, hay profesores y hay familias. Entonces, háblanos un poquito en qué manera las familias pueden echar una mano a la gestión de la ansiedad de su hijo, que no es algo que solo vaya a terapia y ya está, sino cómo crees, o si participa también en las terapias, cómo funciona. Sí, nosotros, por ejemplo, desde el Instituto CENTA, sí que nos parece importantísimo la implicación de las familias, sobre todo, como te decía antes, cuando son sobre todo pacientes menores de edad. Entonces, ¿qué hace la familia? Date cuenta que nosotros, por ejemplo, podemos estar, que es uno de los casos que te iba a comentar luego, podemos estar trabajando una dificultad o un problema con un chico o una chica en concreto, y ¿qué pasa? Que podemos trabajarlo en consulta, en sesión, pero luego cuando sale de ahí, va a su casa. Entonces, con el modelo de familia que tenga, que eso es más que respetable, pero al final va a su casa. Entonces si no modificamos, si no implicamos a la familia y no tenemos un poco la atención de la familia y el interés también y la motivación de la familia para que eso pueda mejorar y sea un trabajo, por así decirlo, en equipo, ¿no? En familia, pero en equipo, pues claro, ese chico o esa chica, esa problemática pues le va a costar muchísimo más, porque siempre va a volver al mismo lugar donde a lo mejor se originó ese problema, pues esa dificultad, porque pues a lo mejor un problema de comunicación, pero en un problema de comunicación que tenga este chico porque a lo mejor no sepa expresar sus emociones o no sepa en un momento dado pues transmitir la importancia, lo que le preocupa a otra persona, ¿no? Un compañero o una compañera suya, sino que a lo mejor es algo que tampoco le han dado ese espacio en la familia, porque a lo mejor esos padres, pues tampoco su manera de comunicarse, pues a lo mejor no. Aquí no estoy juzgando ni nosotros entramos en juzgar si es mejor o es peor, simplemente que, bueno, pues encontrar esta manera que sea la adecuada para que ese proceso terapéutico, pues indudablemente pueda ser un éxito. Una modernidad líquida como la que vivimos es el tiempo. Entonces, ¿qué consejo puede darle a una familia que dice, sí, muy bien, pero es que yo llego a trabajar a las 8, ya los niños es bañar a un niño? ¿Cómo puede gestionar una familia para decir, cómo le ayudo con el poco tiempo que tengo al día? ¿Cómo le pueden ayudar? Vale. Bueno, yo creo que vuelvo un poco a lo primero que te dije, ¿no? La necesidad de escucha, de parar. O sea, a mí, por ejemplo, un ejercicio que me viene ahora a la mente con una familia hace un tiempo que trabajamos, que fue dejar los móviles fuera. No fuera de la casa, pero me refiero fuera si es el momento de la cena. Exactamente, o sea, establecer esas pautas que me parecen súper importantes
antes, y al final quienes tienen que empezar con ello son los padres. Entonces, ¿qué es dejar esto? Porque al final también se predica con el ejemplo, ¿no? Entonces, dejar eso porque no hay nada más importante que tener ese espacio de la cena. Por ejemplo, pues la madre de una paciente que tengo, ella, por ejemplo, lo que hace es, cuando se sientan en torno a la cena, dice, bueno, pues venga, para generar como conversación, ¿no? Bueno, pues comentar, que cada uno comente pues 3 cosas buenas que ha tenido, 3 cosas positivas que ha tenido en el día. Pues me parece un ejercicio fantástico. ¿Por qué? Porque no solo se centra en los estudios, que suele pasar también, que hay familias o padres que a lo mejor se centran en el estudio, y a lo mejor este chico o esa chica que lleva todo el día en clase, que a lo mejor, bueno, pues va un poquito más retrasado en los estudios, pues no le apetece que se centre todo ese momento del entorno familiar. O sea, yo dejaría ciertas conversaciones fuera de la mesa, igual que el móvil, fuera de la mesa, intentar crear ese entorno agradable. Y eso lo pueden hacer con el poco tiempo que dispongan a lo mejor para una cena, pero se puede hacer, ¿no? El otro día, de hecho, leía un estudio que decía que había una correlación directa entre buenos resultados académicos y tiempo en la cena, en familia. Es curioso como justo lo que nos estás diciendo, esta conversación, este concepto ahora que es tiempo de calidad, no solo tiempo, sino al igual tengo menos, pero el que tengo va a ser para ti con calidad, y esta calidad es la escucha. Vamos otra vez a la idea de esa escucha. Y esto también, Daniel, perdona que te interrumpa, pero es bienestar. Es bienestar uno en las relaciones. Bueno, ya sabes el famoso estudio de Harvard, ¿no?, sobre las relaciones y la importancia. Y es así, se reflejan en estas cosas, ¿no?, en estos gestos, en estas conductas, en estos comportamientos, ¿no?, que es, vamos a dejar nuestro ritmo del día, que es bastante, como adultos, me refiero, que es bastante vertiginoso en la mayoría de los casos, vamos a dejarlo fuera y vamos a crear cada uno su manera y su forma, un poco como saben hacerlo, pueden en la mayoría de los casos, pero vamos a crear esos espacios donde pues se generen esas conversaciones, porque al final va a repercutir en todos positivamente, ¿no? Va a crear ese estado, esas relaciones, ese bienestar, esa confianza, esa motivación también, porque si un chico o una chica que a lo mejor a nivel académico pues no está contento, se relaja, porque ve que ahí pues, les están escuchando, se siente que, bueno, pues que es más importante cómo está él y cómo ha sido su día y lo que le inquieta y lo que le preocupa, más allá de los resultados académicos. Interesante, y además entronca con uno de los conceptos clave de mindfulness, que es no es tanto esta idea que tiene la gente de dejar la mente en blanco, sino el estar, el ser consciente a través de la escucha, de la presencia, que tu cuerpo está y tú estás. Que esto parece una tontería, pero muchas veces tu cuerpo está pero tú no. Y eso hace que se optimice muchísimo el tiempo. Tanto yo esto se lo digo a muchos estudiantes también, tanto a la hora de estudiar, hay veces que con mucho menos tiempo, pero con más concentración, consigues un resultado gigantesco. Sin embargo, hay estudiantes que están horas y horas y horas y no consiguen nada porque están con el móvil, tienen distracciones, está esta falsa idea del multitasking, no pasa nada porque puedo hacer varias cosas a la vez. No, bien no. Podrás hacer, pero bien no lo vas a hacer. Y cuéntanos, ponnos algún ejemplo de algún caso que hayas llevado que sea interesante. Bueno, pues yo quería compartir con vosotros 2 casos. Uno fue de una niña de 7 años que acudieron a consulta a los padres porque estaban muy preocupados, porque era una niña que no atendía normas, no atendía a pautas de los padres. Entonces cuando veía que ya pues era la hora de terminar de pintar o de dibujar o terminar de ver la tele si había estado un ratito o lo que fuera, bueno, pues era esa conducta muy agresiva, muy violenta, hasta pegando a los padres, ¿no? Entonces venían completamente preocupadísimos porque no sabían cómo gestionar esto. Entonces esa es la importancia de la familia que decía antes, ¿no? Desde el Instituto Z sí que intentamos, y además es prioritario desde básico. Y entonces, ¿cómo hicimos? Pues empezar a trabajar primero con los padres, pues todo el tema de las pautas, esa estructura
estructura familiar, de normas, el tema del afecto, el tema del poder, si era flexible, las negociaciones, o sea, bueno, pues también un poco estableciendo, y es como una especie de reeducación o psicoeducación, como suene mejor, ¿no? Para cada uno. Y eso la verdad es que ayudó bastante para poder ir trabajando. Es un proceso más largo porque obviamente hay unos problemas pues, que requieren más tiempo para irse trabajando y mejorando, pero nada más que al final fue vamos, un éxito de terapia, ¿no? De proceso terapéutico. Sí. Me gusta mucho una palabra que has dicho ahí que para mí es clave en la educación también, que es proceso. O sea, en una sociedad que se basa en el resultado, se olvida que para conseguir resultados hay que fijarse mucho en los procesos, que hay veces que el proceso está por encima del resultado. Entonces, ¿cómo se trabaja esta concienciación? Que un estudiante pare y diga, sí, voy a confiar en el proceso, voy a confiar en el instituto. Vamos a ver, lo primero de todo, y yo suelo decirlo mucho, sobre todo cuando viene también tanto el propio paciente como si es menor o si son adultos o los padres de este paciente, que es esto, aquí no hay recetas milagrosas. O sea, no existe la receta. O sea, yo te puedo dar un ejercicio de relajación que lo suelo hacer. Vale, muy bien, pero si no lo practicas, de nada te sirve. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, en las sesiones? Que se trabaja pues, determinadas pautas a nivel terapéutico y psicológicas. Entonces se trabaja una serie de pautas, pero claro, luego en casa tienen que ponerlo en práctica, porque al final es donde están en su propio entorno, en su propio... La práctica es lo importante. Claro, la práctica es súper importante y generar hábitos también. Por ejemplo, el tema de la relajación, que mencionabas antes el mindfulness, ¿no? O sea, también la relajación, tú puedes meditar un día, pero si no meditas más días, al final no adquieres ese hábito también para poder meditar, relajarte y que, bueno, pues que notes a otros planos, a otros niveles, buscas mejor. Y los procesos terapéuticos es lo mismo. Entonces, sales siempre de las sesiones, de cada sesión, sales con una serie de pautas, se han trabajado otra serie de cosas, se han descubierto otras, entonces también, bueno, pues uno se siente más liberado, pero también a lo mejor hay otras sesiones en que un paciente pues está tocado y sale muy tocado. ¿Tocado qué? Bueno, pues está emocionalmente, bueno, pues que se pensaba que iba a salir fenomenal y bueno, pues ¿por qué? Porque se profundiza también, se hay reflexiones, se encuentran un poco los orígenes o de dónde vienen, ¿no? Pues ese malestar, esas dificultades que pueden encontrar. Entonces, el proceso, como tú lo has mencionado, ¿no? El proceso es algo que lleva un tiempo. Es un proceso personal, de trabajo, y él puede llevar al ámbito de la relajación o el mindfulness, pero también es a nivel, esto es como cuando empezamos a trabajar, ¿no? O sea, que en cualquier empresa, ¿no? O sea, no es de la noche al día, ya no sabemos las funciones que tenemos que hacer, lleva un tiempo también adquirir esos conocimientos y desarrollar. Interesante. Bueno, como ya vamos terminando, sí que me gustaría que nos hicieras un regalito, nos dieras algún ejercicio para nuestros estudiantes de bachillerato, cómo pueden relajarse antes de pruebas IB, exámenes PAU, exámenes de evaluación. ¿Cómo crees? Muy bien. Bueno, yo sí que daría algunas pautas porque me parece algunos consejos que me parecen relevantes, que también se pueden empezar a poner en práctica, como puede ser, por ejemplo, el tema del estudio, ¿no? En cuanto al plan de estudios, por ejemplo, bueno, pues el que se dejen una organización previa, ¿no? O sea, el poderse organizar, qué tiempos, ese lugar móviles fuera, luego también, por ejemplo, los descansos, que son también, pues, me parece muy importante, ¿no? El establecer unos descansos, pues si son de 50 a 60 minutos cada tiempo de estudio, que luego descansen otros 10 minutos, que puede ser, o se van a dar un paseo, si están en la zona donde residan, pues a la manzana de al lado o a la plaza. ¿No? Sí, es súper importante porque ya no solo estás despejando la mente, sino también si sales y das un paseo, como si te quieres ir a la nevera y te coges algo, pero la mente necesita desconectar también y necesita su ratitín de descanso, ¿no? Para poder
volver y recuperarse, ¿no? También lo que es muy importante y solemos recomendarlo es el tener unas pautas de vida saludables. En cuanto a qué, alimentación, bueno, pues intentar evitar pues, alimentos que sean muy azucarados, ¿no? Durante esos tiempos que están estudiando, porque muchos piensan, bueno, sí, pero como necesito, ¿no?, quemar para tener más energía, pues tengo que consumir más azúcar. No, erróneo, ¿no? Porque también te cansa muchísimo más, ¿no? Y el cuerpo al final tarda mucho más en procesar, ¿no? Y también te puede excitar en un momento determinado, ¿no? Luego también el sueño. Es fundamental descansar y dormir las horas que cada uno necesite, ¿no? Hay estudios que dicen que son mínimo 7 horas, pero es súper importante. Y luego, bueno, eso en principio. ¿Qué más, por ejemplo? El ejercicio físico, claro, estaba yo con el tercero, el ejercicio físico, pues hacer algo. Y el que no practique ningún deporte, bueno, pues que se vaya a caminar, pero que se vaya a caminar un ratito. Si puede ser todos los días, pues mejor. Eso también, pues para el cuerpo, pues también nos ayuda muchísimo y despejar también la mente, ¿no? Entonces, eso como consejos así que pueden aplicar en el día a día, ¿no? Luego, ¿qué más está? Luego, por ejemplo, el tema de la ansiedad. No sé si quieres que lo cuente ahora. Pues la ansiedad, ¿qué es al final? Es un sistema de alarma, es un sistema de activación, ¿no? Que nos avisa cuando encontramos una situación que pueda ser amenazante para nosotros, pues salta la ansiedad. La ansiedad es buena, no es mala como tal. Entonces, la ansiedad, ¿por qué? Porque te avisa que si yo estoy un día caminando a X horas de la noche por una calle y se acerca una persona que, bueno, pues el aspecto me genera un poco de miedo, pues me está avisando que me cambie de acera o que llame. Y, por ejemplo, ante los exámenes, que, bueno, porque hay que estudiar, ¿no? Vienen unos exámenes, pues hay que estudiar. Eso también puede ser la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad nos pasa a todos, ¿eh? Todos tenemos ansiedad. Lo que pasa es cómo la manejamos y cómo la podemos gestionar, ¿no? O sea, que es algo que yo creo que es muy bueno, es algo funcional, ¿no? Que tenemos una respuesta funcional. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? ¿Qué síntomas con el tema de la ansiedad, sobre todo ante exámenes? Pues los síntomas pueden ser de 3 tipos diferentes. Pueden ser a nivel cognitivo, que son los pensamientos, ¿no? De no me va a dar tiempo, no voy a poder aprobar, ¿para qué insisto si este profesor pues, me tiene manía y esto no me va a salir? O sea, son la verdad que una serie de pensamientos, o para qué me voy a presentar, si total no me va a caer el tema, nunca me cae el tema, ¿no? Que yo llevo más preparado, mejor preparado, ¿no? Y entonces luego también pueden ser a nivel fisiológico, o sea, en el cuerpo, ¿no? Pues más nerviosismo, pues en un momento determinado, hiperactividad puede ser también, ¿no? O que nos bloqueamos, ¿no? Vamos a decir algo, nos bloqueamos, ¿no? O sea, todo ese nerviosismo y eso, pues también en el cuerpo genera taquicardias, sentimos sudoración, sentimos que, bueno, pues nos estamos encontrando realmente nada. Hay algunos de los estudiantes que hemos tratado también en CENTA que les pasa, por ejemplo, que es a nivel también gastrointestinal, entonces pueden tener, pues, por ejemplo, vómitos, náuseas, o hay ciertos alimentos que cuando están en épocas de exámenes les sienta peor. Y hasta lo dicen sorprendidos, ¿no? Fíjate, es que ahora tomo no sé qué y me siento peor, pero lo he estado tomando siempre y ahora no sé por qué, pero tal. Pues puede ser también por eso, ¿no? Porque les produce ese nerviosismo o ese malestar, ¿no? Y luego también está a nivel, por ejemplo, a nivel motor, ¿no? O sea, que es de las conductas, ¿no? En un momento determinado, pues eso, el hacer en un momento determinado pues esas conductas que pueden ser más impulsivas, o también quedarse en la cama, ¿no? O algunos de ellos, ¿no? Esa ansiedad que se sienten que están bloqueados y que no saben realmente qué les puede estar pasando, ¿no? Ahí hay una gran variedad de efectos de la ansiedad que hay que controlar. Claro, son síntomas que pueden ser, ya te digo, de 3 tipos diferentes, y que eso, por ejemplo, a cada uno, depende de cada uno, pues se muestran o dan la luz de una manera. Pues muy interesante, la verdad es que podría estar horas, pero tenemos que ir cortando. Si eso, otro día seguimos con más temas. Muchísimas gracias, Marta, por venir. Gracias a todos los que estén escuchando y viendo nuestro podcast, y nos vemos en 2 semanas. Gracias, Marta. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.